¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro de mi canal de YouTube. En este vídeo os quiero estar contando mi historia como emprendedora. Y es que no es la historia que ya muchos de vosotros conocéis, como ya sabéis que vengo de trabajar de camarera, estuve 6 años trabajando en la hostelería y empecé a emprender en 2020 y bueno, probé muchísimos de negocios, me estafaron, perdí mucho dinero, no me funcionaron y estuve pues mis primeros 2 años no gané absolutamente ni un euro hasta que, bueno, como ya sabéis, pues encontré la automatización de YouTube, que fue el negocio que me permitió dejar mi empleo. Pero claro, todo esto no se quedó ahí. Por eso quiero contaros hoy otra historia que es mi historia como emprendedora, ¿no? No es lo mismo contaros mi historia de cómo pasé de trabajar de camarera a vivir de la automatización de YouTube, sino que, como ya sabéis, muchos de vosotros, no solamente empecé a generar ingresos con la automatización de YouTube, sino que luego decidí dar el salto a enseñar a otras personas también a que aprendieran a hacer canales automatizados y vivir de la automatización de YouTube, y lo que hice fue crear mi infoproducto, mi academia de formación. Y bueno, quiero contaros un poco mi historia, ¿no? Porque al final emprender no es fácil, ya lo sabemos, y he tenido que pasar por muchos obstáculos, he tenido que cometer muchos errores para poder llegar aquí. Y como bien mi libro dice, bueno, está por ahí atrás, pero de camarera a millonaria, quiero comentaros incluso cómo hice mi primer millón de euros, ¿vale? Y obviamente esto no fue solamente con la automatización de YouTube, sino que, como acabo de decir, pues también empecé a crear mi academia de formación, di el salto a enseñar a otras personas también a que aprendieran la habilidad que a mí me hizo libre, que en este caso fue la automatización de YouTube, y al crear mi academia de formación, pues después de 3 años dedicándome a los infoproductos, y después de haber generado pues más de 4 millones de euros con infoproducto, también he dado el salto a enseñar a otras personas a que también puedan vivir de su pasión, crear su negocio digital y también aprendan a crear infoproductos, y que podáis también enseñar a otras personas la habilidad que ustedes sabéis, ya sea que te dediques al fitness, ya sea que te dediques a la psicología, al coaching, da igual, ¿vale? Entonces, bueno, como ya sabéis, con 16 años dejé los estudios, estuve 6 años trabajando de camarera, luego probé varios negocios, conocí la automatización de YouTube después de haber fracasado en muchos negocios, y en 2022, estamos hablando de hace 3 años, decidí empezar a enseñar a otras personas a crear mi infoproducto, a crear mi academia de formación, a que también pudieran aprender la habilidad que a mí me hizo libre. Y ahí fue cuando realmente empecé a crear mi negocio, mi empresa, que hoy en día me genera pues más de 2 millones de euros al año, y he pasado por muchísimos obstáculos. Mirad, en 2022 creé mi primer infoproducto, ¿vale? En este caso Automatizatube, la academia donde enseñamos a crear canales automatizados, y en aquel momento yo no tenía absolutamente idea de nada. No sabía crear páginas web, no sabía crear un infoproducto, no sabía de sistemas de ventas, no sabía absolutamente nada, y ni siquiera tenía equipo, con lo cual lo hacía yo absolutamente todo sola. En 2022 me puse a ver vídeos de YouTube para saber cómo crear páginas web. Bueno, me salieron un churro, no tenía ni idea. En aquel entonces vendía mis productos, mis servicios en este caso, con Swipe Up. No sé si os acordáis, pero hoy en día eso ya no se lleva, pero hace 3 años sí. Tú ponías una historia y ponías desliza, ¿no? Y en aquel entonces pues yo vendía de esa forma. Era la única forma que sabía vender. Hoy en día obviamente si hacemos eso ya no funciona, el mercado va cambiando. Pero en aquel entonces yo no tenía equipo, y recuerdo que yo contestaba todos los mensajes de mis clientes en Instagram, yo contestaba todos los emails, yo era la persona que creaba las páginas web, yo era la persona que creaba el contenido, yo era la persona que incluso cerraba las ventas. Y quiero decirte algo, y es que si ahora mismo estás pensando en crear tu negocio digital, o ya tienes un negocio digital, tienes un infoproducto y quizás no generas las ventas suficientes, es porque puede ser que te esté pasando lo que a mí me pasó hace 3 años atrás, y es que estás sufriendo el síndrome del hombre orquesta. Carlota, ¿qué es el síndrome del hombre orquesta? El síndrome del hombre orquesta es cuando quieres hacer absolutamente todo, ¿no? Quieres tocar todas las baterías, todos los instrumentos, quieres hacerlo absolutamente todo tú. Y en aquel entonces, como te he dicho, yo hacía absolutamente todo. ¿Qué pasa? Tu tiempo es limitado, tu tiempo solamente tiene 24 horas. Si tú quieres hacer tú todas las cosas de tu negocio, obviamente no vas a poder generar más, porque sigues intercambiando tu tiempo por dinero, y si tu tiempo es limitado, tus ingresos también. En aquel entonces yo seguía siendo una empleada, literalmente. Aunque tuviera un negocio, seguía siendo una empleada, porque lo hacía absolutamente todo yo, porque mi mentalidad era: nadie lo hace mejor que yo.
Y así es como piensa un empleado. Un empleado al final va a obedecer órdenes de un jefe y siempre va a pensar, nadie lo hace mejor que yo, lo hago todo yo. Pero los ricos lo que hacen es crear sistemas. Cuando yo entendí esto, entendí que yo tenía que empezar a crear sistemas en mi negocio. Porque vamos a ser sinceros, cuando empezamos un negocio digital no lo hacemos porque queremos ganar dinero. Todos lo que queremos es el objetivo final y no es ganar dinero, es ser libre y tener paz. Porque ¿de qué te sirve generar 1 millón de euros al año si ni siquiera tienes tiempo para poder pegarte un viaje con tu pareja, con tu familia? Si eres un esclavo de tu negocio, obviamente vas a poder tener dinero, pero no vas a poder tener tiempo, que es lo más importante. Y te lo digo porque cuando yo empecé a generar mis primeras 6, 7 cifras, me di cuenta que sí, que tenía dinero, pero obviamente con mis primeras 5 cifras pues no tenía tiempo porque tenía la agenda llena de llamadas, era yo la que cerraba las ventas. Incluso cuando me acuerdo un día que me fui de viaje con mi madre a Ibiza, porque mi madre y yo cumplimos años el mismo día, el 31 de agosto, por si me queréis hacer un regalo, me la llevé a Ibiza y recuerdo que no pude disfrutar del viaje. Tenía la agenda llena, estaba en la playa cerrando llamadas, estaba en el restaurante cerrando llamadas, haciendo absolutamente todo yo. En aquel entonces estaba generando máximo unos 10.000, 15.000 euros, como te digo, cerrando yo las ventas y vendiendo con Swipe Up. Desliza la historia y compra, ¿sí? A un link a carrito. Pero bueno, ahí siempre digo la importancia de invertir en uno mismo, empecé a invertir en mi conocimiento, empecé a aprender de mentores que ya tenían negocios que estaban facturando más dinero. Y recuerdo que uno de mis mentores me dijo, Carlota, deja de vender con Swipe Up, deja de vender a 500 euros, sube el precio a tu producto y llévalos a una llamada. Y ahí fue cuando empecé a tener muchas llamadas en el día, ¿no? Como te estaba comentando, tenía la agenda llena, pero llegué a un tope. Dije, ya no puedo más. Tenía llamadas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Habían días que literalmente mi madre me decía, Carlota, hoy no has comido, Carlota, hoy no te has duchado. Y yo, madre mía, se me olvidaba, no tenía tiempo, ¿vale? Ahí dije, ok, venga, voy a hacer el esfuerzo de delegar, ¿no? Porque al final cuesta mucho delegar. Digo, voy a intentar soltar un poco porque es que ya no puedo más. Y ahí puse un closer de ventas, una persona que me ayudaba a vender en mi equipo. Y recuerdo que en aquel entonces estaba en Tenerife y mientras yo estaba pues en un resort, en la playa, de repente mi móvil empieza a sonar y empiezo a escuchar ventas. Y ahí dije, wow, no era por las ventas, porque yo ya venía generando ventas, era por la forma la cual la estaba generando. Yo estaba en la playa, en un resort, y seguía generando ventas, seguía generando ingresos. ¿Por qué? Porque ya no estaba dependiendo de mí las ventas, sino que la había delegado a un experto en ventas. Y mucha gente dirá, ya Carlota, pero es que nadie vende como yo. Ya lo sé, yo vendo mucho mejor que cualquier persona en mi empresa. Pero no porque mi habilidad sea mejor, sino porque al final el hecho de tú estar en la llamada, la gente va a ver que eres tú y va a decir, hostia, está Carlota en llamada, pues obviamente crea más autoridad y se va a cerrar mejor la venta. Y más cuando depende de tu marca personal. Pero claro, ponte a pensar por un momento, que fue lo que pensé yo en aquel entonces cuando estaba muy agobiada con mi negocio. Si solamente cierras tú las ventas, aunque tú seas el mejor vendiendo del mundo, ¿cuántas llamadas, cuántos clientes puedes atender al día? Un máximo de 10, un máximo de 12. Ponle que estás demasiado obsesionado y le dedicas 15 horas a 15 llamadas, es imposible, ¿vale? O sea, vas a llegar a un punto que no vas a tener energía y vas a tener que bajar el volumen. Y cuando no tienes energía, empiezas a cerrar menos ventas. Que de hecho es justamente lo que me pasaba a mí. Cuando yo ya llevaba meses, literalmente de lunes a domingo, cerrando ventas de por la mañana hasta por la noche, llegaba un punto que dejaba de vender. Y yo dije, ¿pero por qué? Pues obviamente porque mi energía ya se fue desgastando. Y aunque tuviera mucha energía y cerrara todas las ventas, solamente puedo atender máximo a 12 clientes en el día. En cambio, si tú tienes 10 personas en tu equipo que están cerrando ventas los 10 al mismo tiempo, o sea, quiere decir que a las 1 de la tarde hay 5 personas cerrando ventas. Piensa por un momento por cuánto se puede duplicar tu facturación. Pues ahí, en ese momento, fue cuando empecé a despegar mi negocio y empecé a pasar de las 5 cifras a las 6 cifras. No solamente esto fue lo que me hizo como emprendedora pasar de las 5 cifras a las 6 cifras, sino que además también una vez fui a un mastermind de gente que ya estaba facturando 6 cifras, yo en aquel momento solo generaba 5 cifras, y después de ese mastermind también fue cuando despegué a las 6 cifras. Y Carlota, ¿qué fue lo que aprendiste en este mastermind? Y es que no fue tanto lo que aprendí, ¿vale? Sino más bien con el entorno en el cual yo me estaba rodeando. Cuando tú te rodeas con personas que ya están haciendo 100.000, 200.000, 300.000, tu mente empieza a ver normal esas cifras, empiezas a normalizar esas cantidades de dinero y como consecuencia
empiezas a hacer más dinero. Obviamente tomando acción, tuve que aplicar muchísimas cosas. En aquel entonces no tenía absolutamente ni idea de sistemas de ventas. Simplemente mandaba a la gente a llamada y ya está, pero no tenía un embudo de ventas como tal. Hoy en día tengo un embudo de ventas que este embudo, gracias a este embudo que llevo utilizando 3 años, me ha permitido generar más de 4 millones de euros con mi negocio, con un embudo de ventas, con una estrategia. Mucha gente dice, hoy voy a probar esa estrategia, voy a probar la otra estrategia, y es que no es cuestión de que vayas yendo de flor en flor, es cuestión de que cojas una estrategia y te hagas el mejor en esa estrategia. Y en aquel entonces yo ni tenía estrategia, ni tampoco tenía medido los números de mi negocio. Con lo cual yo estaba viendo mi negocio desde la vista, como una ratita. Yo estaba haciendo todas las tareas de mi negocio y no me permitía poder ver mi negocio a nivel global, con la visión. Entonces me acuerdo que uno de mis mentores me dijo, Carlota, deja de ver tu negocio con la vista y empieza a mirar con la visión. Y eso me hizo un clic en la mente y ahí entendí que no solamente tenía que delegar las ventas, sino que si yo quería tener tiempo para poder ver mi negocio con la visión y poder empezar a tomar decisiones en mi negocio como CEO de la compañía, tenía que empezar a delegar las otras tareas también. Entonces, piensa por un momento cuál es ese 20% de tu negocio que te hace facturar el 80% de las ventas de tu negocio y cuál es ese 80% que te hace facturar el 20%. Porque es importante que cojas un boli y un papel y apuntes el 20% que te hace facturar el 80% y el 80% que te hace facturar el 20%. Porque si tú estás poniendo tu tiempo en ese 80% que te hace facturar el 20%, estás poniendo tu tiempo en el sitio equivocado. Tienes que poner tu tiempo en el 20% que te está dando el 80% de la facturación. Así que te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es ese 20%? ¿Cuáles son esas tareas que dependen de ti, que no las puedes delegar y que hacen que el 80% de la facturación vengan gracias a esas tareas? Ahí es donde tú tienes que estar. Y el otro 80% vas a tener tiempo para poder pensar, porque no nos pagan por ejecutar, nos pagan por pensar. Si tú eres un empleado y trabajas en un restaurante como yo de camarera hace años atrás, obviamente te van a estar pagando por ejecutar, pero a tu jefe no le pagan por ejecutar, a tu jefe le pagan por pensar. Entonces, lo más difícil de un emprendedor, de un empresario, no es ejecutar, es pensar. Y si tú no tienes tiempo para pensar porque estás todo el día haciendo tareas de ratita, obviamente va a ser muy difícil que escales tu negocio. Así que si te está gustando este vídeo, por favor suscríbete aquí abajo porque voy a empezar a dar mucho más contenido sobre negocios digitales, infoproductos, ventas, liderazgo, desarrollo personal, todo en base a mi experiencia. Porque llevo 3 años en infoproductos, sí, pero llevo 5 años en los negocios digitales. Llevo 5 años de experiencia en liderazgo, llevo 5 años de experiencia en ventas, llevo 5 años formando equipos. Así que creo que soy la persona más indicada para poder enseñarte todo esto. Así que para ello es súper importante que estés suscrito aquí abajo y sobre todo coméntame en qué punto estás. Coméntame, oye Carlota, ya tengo un negocio, oye Carlota, todavía no he empezado. Y si ya tienes un negocio, coméntame qué problemas te estás enfrentando. ¿Te sientes identificada con algunos? Porque seguramente ahora mismo estés en un punto en el cual yo estuve pues meses atrás, años atrás. Quizás estás sufriendo también el síndrome del hombre orquesta o quizás estás sufriendo el síndrome del impostor. Carlota, ¿qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es un síndrome que no nos vamos a engañar, ¿vale? Yo también lo he pasado y lo han pasado todos los empresarios. El síndrome del impostor es cuando tú realmente tienes un valor que dar, pero tú no te crees que estás dando valor, con lo cual no ejecutas. Te pongo un ejemplo. Bueno, yo también hago eventos presenciales. De hecho, este año he hecho mi segundo evento presencial en Madrid de más de 400 personas, pero en mi primer evento yo sufría muchísimo del síndrome del impostor, porque a pesar de llevar 5 años en los negocios digitales y a pesar de tener mucho conocimiento, cuando quise hacer mi primer evento me temblaba la mano. Y me temblaba la mano no porque me diera miedo subirme a la tarima, sino porque estaba sufriendo el síndrome del impostor. Yo estaba pensando en aquel momento, madre mía, ¿y si me subo al escenario y la gente no siente que le estoy aportando valor? Es que yo creo que esto que voy a contar es algo muy básico. La gente realmente no va a aprender y tu mente empieza a sabotearte y tu mente empieza a limitarte, ¿vale? Y este es un síndrome que sufren todos los emprendedores y es el síndrome que hace que las personas no lleguen a tomar acción a crear su negocio digital porque piensan que lo que tienen para aportar no les va a aportar lo suficientemente a la audiencia. Y te digo algo, aunque tú pienses que es muy básico, siempre hay alguien que no sabe absolutamente nada. Y una frase que tú digas que para ti, según tú, es muy básico, a esa persona
le puede hacer un clic, literalmente le puede cambiar la vida. Entonces, cuando tú empiezas a pensar de esta forma, empiezas a lidiar con el síndrome del impostor. Y sobre todo recuerda que si tienes una marca personal, y si no la tienes, tienes que tener una marca personal, recuerda que las personas al final no compran tu producto o tu servicio, te compran a ti. Entonces, el hecho de tú ir a un evento y ver tu mentor, tú ya como persona, como cliente, como usuario, tú ya estás percibiendo el valor, porque realmente esa persona te inspira, porque esa persona le admiras. Entonces, aunque tú digas una frase muy básica, que para ti es básica, pero realmente aporta mucho valor, esa persona va a sentir que le estás dando un valor brutal. Así que bueno, eso es un poco mi historia como emprendedora. Como has visto, he tenido que pasar pues por hacerlo todo yo, sufriendo el síndrome del hombro orquesta, aprender a delegar, cosa que no sabía. Que por cierto, si queréis que haga un vídeo y os enseñe cómo delegar correctamente en vuestro negocio, déjamelo saber por aquí abajo y voy a hacer un vídeo explicando cómo delegar correctamente en vuestro negocio, porque delegar no es le doy la tarea a Pepe y la hace, sino que obviamente pues hay que tener una habilidad, ¿vale? Y saber delegar correctamente si no quieres que tu negocio pues se vaya al garete. Así que dicho esto, déjamelo saber por aquí por abajo en los comentarios. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, te lo dejo por aquí abajo para ver un poco más de mi día a día. Y recuerda suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.